Bienvenidos a un programa más de Pensamiento Libre, programa de televisión de la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta ocasión nos encontramos indagando, reflexionando, analizando temas de la independencia y temas de la revolución aún vigentes en el siglo XXI. En esta ocasión estaremos tocando el tema sufragio efectivo no reelección, es decir, el lema maderista trataremos de analizarlo hoy en el siglo XXI, a 100 años de la Revolución Mexicana. Para ello hemos invitado a la doctora Elena Varela Guinot, politóloga. Iniciamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Elena, uno de los aspectos más ideológicos de la Revolución Mexicana, sin duda, es el lema de Madero, sufragio efectivo, no reelección. Es un lema que nos aprendemos desde la primaria y es un lema que ha estado muy vigente tanto en la clase política mexicana como quizás también en muchos otros sectores sociales, económicos, políticos, hasta eclesiásticos. Y la pregunta sería, 100 años después de este lema, ¿qué consideras que a principios del siglo XXI sigue vigente de estos dos componentes, de estos dos aspectos del lema? Verdaderamente en México hoy tenemos sufragio efectivo y luego indagaremos sobre la reelección, que es una discusión bastante vigente. Déjame que primero nos remontemos antes del siglo XXI, es decir, ¿qué pasó en los 100 años desde el sufragio, desde que se desencadenó el movimiento revolucionario bajo el lema de sufragio efectivo no reelección? Porque en realidad es un lema que efectivamente, como bien dices, Juan Luis, forma parte de nuestra imagen, de nuestros símbolos, de lo que supone nuestra historia, y sin embargo yo creo que es uno de los lemas más pocos cumplidos, no ahorita, sino desde que se desencadenó la Revolución Mexicana. Míralo de esta manera, sufragio efectivo en realidad, si bien fue para derrocar al régimen de Porfirio Díaz, en realidad lo que se genera a partir del proceso revolucionario es un régimen de partido hegemónico que lo último que hace es generar el sufragio efectivo. Más bien se hacen elecciones, digamos, cada periodo de tiempo, cada 6 años o cada 3 años, pero en realidad esa constante en la celebración de las elecciones no significa que hubiera sufragio efectivo. Entonces, y la reelección, si bien se pensó para el caso del presidente, y es cierto, la figura como tal, la persona como tal no se reelige, pero en realidad tuvimos 71 años de reelección del mismo partido. Por lo tanto, el lema queda un poco en entredicho y sin embargo ha seguido formando parte de nuestra insisto, de nuestra simbología, de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Ahora bien, esto comienza a cambiar a partir de, para algunos politólogos desde el 68, para otros posteriormente se empieza a desencadenar o a generar un proceso de cambio político que ha ido trayendo modificaciones importantes en nuestro régimen político, en nuestro sistema de gobierno. Y quizá una de las más importantes efectivamente, y con eso lo voy a dejar para darte la palabra a ti en este diálogo, intercambio de ideas, quizá lo más significativo de este cambio es que efectivamente ya tenemos en buena medida, si bien luego si quieres lo acotamos, ya tenemos sufragio efectivo. La pregunta que nos surge en el siglo XXI no es si lo tenemos o no, sino para qué lo tenemos. Es decir, ¿para qué nos está sirviendo que nuestro voto se cuente si en realidad no parece que esto esté generando muchos cambios en nuestro modo de vida como mexicanos, ¿no? Elena Varela Guinot es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó la maestría en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales. Es doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Ser que al iniciar el siglo XX, México estuvo muy adelantado en varias cosas. Es decir, hay un político que establece que debería haber en el país sufragio efectivo, 1910. Y el constituyente del 17
elabora una constitución de las más avanzadas en el mundo para ese tiempo, incluso adelantándose a la Revolución Rusa, con aspectos de derechos sociales nunca vistos en una constitución hasta ese momento. Es decir, ¿por qué los mexicanos fuimos capaces a principios del siglo XX de establecer aspectos ideológicos de avanzada y respecto al tema del sufragio efectivo no cumplir para nada su aplicación en lo que resta o en lo que restó del siglo XX? ¿Por qué los mexicanos no supimos concretar en los hechos, en este caso, el sufragio efectivo? ¿Por qué nos cuesta trabajo a los mexicanos tener sufragio efectivo? ¿De qué depende o de qué ha dependido que tengamos una democracia tan frágil o inexistente mientras el Priato conservó la hegemonía política en el siglo XX? Yo creo que se juntaron dos cosas. A ver, hay una cuestión del arreglo entre las familias revolucionarias, o la forma en que se produce ese arreglo, la forma en que en determinados sectores de lo que fue la Revolución Mexicana queda marginada y se determina un mecanismo de conservación del poder a partir de una serie de instrumentos que lo último que contemplaban era el sufragio efectivo, sí, el sufragio, pero no efectivo, ¿no? Entonces, ahora, eso hay que unirlo a una, digamos, a elementos de la cultura política del mexicano, que creo que por ahí va un poco tu pregunta, ¿hasta qué punto parece que nos incomoda vivir en un régimen democrático? ¿Hasta qué punto parece que nos sentimos más cómodos con estructuras de carácter vertical frente a la posibilidad de horizontalizar el proceso de toma de decisiones? Y yo creo que sí ahí hay un tema de cultura política, de valores, de actitudes, mediante las cuales se ha ido vinculando al ciudadano, poniéndolo muy entre comillas el término ciudadano, pero con el poder político. De tal manera que parecemos, además, en nuestra forma de operar, si te fijas, desde el mismo momento todo el periodo posterior a la Revolución Mexicana, desde antes y hoy mismo, en realidad parece que siempre nos sentimos más cómodas con los arreglos informales que con los formales, de tal manera que efectivamente tenemos una constitución absolutamente, digamos, ejemplar. Digo, en estos momentos muy discutible porque ya se ha ido parcheando demasiado, pero es una constitución realmente, y lo voy a decir, es hermosa en cuanto al tipo de valores, en cuanto al tipo de convivencia que se está pensando en ella como texto constitucional, y sin embargo es de lo más poco aplicada que se ha visto a lo largo de la historia, no ahorita, sino de siempre, ¿no? Entonces parece que estamos siempre más a gusto con esa parte informal de, bueno, eso es lo que dice, pero así nos arreglamos y así funciona en realidad la toma de decisiones. Quizás convenga compartir con nuestro auditorio la definición de sufragio efectivo. Para ti, ¿qué es sufragio efectivo? ¿A qué se refería Madero cuando enarbola el sufragio efectivo? Y por tanto, 100 años después de ese lema, hoy, ¿qué entiendes por sufragio efectivo en los hechos, no tanto en la teoría? A ver, sufragio efectivo es la posibilidad de que los gobernados o, bueno, los ciudadanos puedan elegir a sus representantes, aquellos que van a formar parte del poder político. Entonces, el sufragio efectivo es el mecanismo por el cual se hace práctico el principio de la representación. Entonces, es la posibilidad, insisto, de que uno tenga esa posibilidad, pero por elegir a sus gobernantes, a sus representantes. El problema es que, digamos, efectivo es en una democracia, además no tiene que ser nada más que poder elegir a sus representantes, sino que los tiene que poder hacer de tal manera que todos los gobernados tengan la misma posibilidad de ser parte de los representantes, es decir, cualquiera pueda acceder al poder y los que acceden al poder lo hagan en igualdad de condiciones. De tal manera que ya no es nada más que haya elecciones o no haya elecciones, sino que en ese proceso electoral tiene que existir la igualdad de condiciones, tanto para que cualquiera pueda acceder como en el mismo proceso de acceso. En clave mexicana diríamos que el sufragio efectivo es... Juan Luis Hernández Avendaño es egresado de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Sociología Política por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Elecciones sin fraude. ¿Estarías de acuerdo? Elecciones sin fraude y un poquito más, porque sí tiene que ser que todos los actores tengan posibilidad de acceder al poder. Bueno, si consideras que eso es parte del fraude, efectivamente, pudiéramos simplificarlo de esa manera. Porque queda claro, digamos, que Madero hace la frase sufragio efectivo, no reelección, queda muy claro el segundo componente. Él aludía la no reelección
ya indagaremos sobre eso, pero en buena medida por las continuas reelecciones de Porfirio Díaz. Pero, ¿a qué se refería con el sufragio efectivo? Precisamente a eso, a la posibilidad de que, hubiera la posibilidad de elegir a los gobernantes de forma, digamos, sin fraudes y que sin prácticas que estuvieran eliminando la parte de equidad de condiciones. Pareciera ser entonces que el fraude electoral es un componente muy importante en la historia política de México. Es decir, eso me parece, explica en buena medida por qué Madero en el lema apunta dos categorías muy fuertes, me parece, para la política mexicana: sufragio efectivo. Llama la atención que los grupos revolucionarios posteriores no tomaron mucho en cuenta esta parte del lema. Probablemente quisieron desdoblar el otro, a lo cual ya nos referiremos, pero me gustaría que pudieras analizar por qué el PRI específicamente, como partido heredero de la Revolución Mexicana, no le interesó el lema maderista de sufragio efectivo. Porque le interesó más mantenerse en el poder. Entonces, porque era, digamos, en el momento en que se conforma un partido político cuyo principio básico que le da origen, lo legitima y lo mantiene en el poder es: nosotros somos todos aquellos verdaderos, porque así se establece, verdaderos herederos de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que hacen con eso? De entrada, eliminan y anulan a cualquier adversario. Es decir, cualquier partido o cualquier persona que no se sume a nuestro partido es porque no es un verdadero heredero de la Revolución Mexicana. Te lo digo como principio de legitimación, no como que yo lo esté justificando, sino lo que da origen al partido, al PNR en el 29. Entonces, en ese momento, en que ya lo que hacen es conjuntar a las familias revolucionarias, eliminan, insisto, a los adversarios, los anulan, los dejan subordinados porque en realidad ellos no responden al llamado maderista, y entonces empiezan a conformar un entramado, pero que lo que buscan, más que sí hacer que se cumplan los principios maderistas, lo que buscan es el mantenimiento en el poder porque además está ahí la segunda parte de la legitimación, para dar cumplimiento a todos los principios revolucionarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacrifican, digamos, ese principio de sufragio efectivo o lo disfrazan porque tienen que cumplir el proyecto revolucionario. Y para eso necesitan mantenerse en el poder, para lo cual, bueno, pues ya luego vendrá a lo mejor esa parte de desarrollo del sufragio efectivo. Si te parece, Elena, después del corte podemos indagar ahora el hecho contemporáneo del sufragio efectivo. ¿Qué está pasando a principios del siglo XXI con el sufragio efectivo? Regresamos. Continuamos desgranando el lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. Elena, a tu juicio, ¿qué perspectivas tiene el sufragio efectivo a principios del siglo XXI? Es decir, 100 años después del lema maderista, y con lo que ya has comentado, hemos comentado de lo que ha significado esta primera parte del lema en el priato, en el régimen priista, que concluimos que prácticamente no les interesó su cumplimiento. ¿Qué ha pasado después de la alternancia en el año 2000? ¿El sufragio efectivo, como lo planteaba Madero, se está llevando a cabo en México? Es decir, 100 años después de Madero, ¿por fin tenemos sufragio efectivo? A ver, yo creo que ha habido motivos. Yo creo que sí, precisamente el proceso de cambio político que se inicia, insisto, desde los años 60, que marca una de sus crisis fundamentales en el año 88 y que posteriormente en los años 90 con las reformas electorales, lo que caracteriza ese proceso de cambio precisamente, si te fijas, la mayor parte de las modificaciones que se han dado al régimen político han venido por la vía electoral. Son modificaciones que tienen que ver con el acceso al poder, no con el ejercicio del poder. Entonces, son modificaciones que lo que han afectado es a quién accede al poder y cómo accede al poder. De tal manera que sí se ha puesto muchísimo la atención en todo lo que significa o todo lo que implica realmente tener un sufragio efectivo. Si te fijas, todas las medidas fueron encaminadas o iban encaminadas a realmente acabar con las prácticas fraudulentas, para realmente lograr una equidad en la competencia, cosa que no se tenía antes, para realmente lograr que los votos se contaran y se contaran bien. Y en ese sentido tenemos que reconocer que sí ha habido cambios importantes, sí ha habido
modificaciones, sí ha habido transformaciones de tal manera que hoy podemos decir que, yo no lo diría al 100%, no sé si me vayas a hacer poner algún porcentaje en el asunto, pero sí podemos decir que ha habido avances sustantivos en lo que a sufragio efectivo se refiere. Entre las publicaciones más recientes de Elena Varela se pueden mencionar los artículos Diseño institucional y consolidación democrática, una propuesta de reforma para una mejor relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, de la economía a la política, las dificultades para aprobar reformas económicas y estructurales y un matrimonio mal avenido, el impacto de las malas relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en la legitimidad democrática. Ahora, eso pareciera ser que es a nivel nacional, porque tenemos un problema en México que es que todos los años tenemos muchas elecciones, cada 3 años tenemos elecciones nacionales, pero las elecciones estatales últimamente han comenzado a tener cada vez más importancia por lo que implica para los partidos a nivel nacional. Y quisiera preguntarte tu valoración respecto a las elecciones locales, respecto a las elecciones estatales. Pareciera ser que en México tenemos 2 pisos electorales, un piso electoral nacional que pareciera ser cumple en alguna medida el sufragio efectivo maderista, pero si vamos a los estados, nos encontramos con muchas realidades cuasi porfirianas, diría yo. Es decir, realidades estatales donde el sufragio efectivo no aparece por ningún lado. Y pareciera ser que los 100 años transcurridos desde que Madero encabezó este lema, pareciera ser que en muchos estados no ha pasado el lema maderista por ninguna instancia ni por ningún proceso político electoral. ¿Esa es tu mirada? Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que ha ocurrido además, y precisamente ahí sí creo que el año 2000 es una de las claves para entender qué es lo que está ocurriendo a nivel estatal, es cuando el PRI pierde la presidencia, cuando el PRI tiene que salir de Los Pinos, de alguna manera, y surge surgieron todas estas hipótesis de qué iba a pasar con el partido, si era el fin del PRI o no era el fin del PRI. Lo que ocurre es que el PRI regresa a los estados. Entonces, el poder que tienen los gobernadores en determinados estados lo mantienen e incluso lo incrementan. Tú lo sabes muy bien. ¿Regresa a los estados o nunca se fue? Bueno, nunca se fue, pero fíjate que hemos llegado a una situación absolutamente disparatada desde mi punto de vista, que es, bueno, en tiempos de la hegemonía priista, el presidente controlaba a los gobernadores. En estos momentos, yo diría que hasta los gobernadores controlan al señor presidente. Entonces, hemos llegado a ese extremo. Por eso te digo, regresa, porque se anclan en los estados, se atrincheran ahí el poder que tenía el PRI con esas redes que ya tenían y nunca perdieron. Creo que por ahí va tu pregunta de si se habían mantenido. Efectivamente, claro que se habían mantenido. Lo que ocurre es que cuando ya no hay una figura central que los esté controlando o que los esté de alguna manera equilibrando en cuanto al poder que tienen, aumenta y se incrementa el poder que tienen en esos estados. Y como todavía efectivamente no se han terminado de llevar a cabo todas las transformaciones que implican institutos electorales realmente autónomos, que implica la posibilidad de llevar a cabo las prácticas democráticas vinculadas a los procesos electorales, entonces tenemos estados donde más bien pareciera los viejos tiempos del caciquismo, en donde los gobernadores controlan absolutamente todo, controlan medios de comunicación, controlan organizaciones de la sociedad civil, controlan a los partidos, o por lo menos los tienen tranquilitos, y entonces tenemos que el sufragio efectivo queda muy entredicho en estos estados. Y yo incluso te diría también a nivel nacional, para complementar esto, también hay una señal de alarma a nivel nacional todavía por lo que significa la coacción del voto. Entonces yo creo que, por eso te decía que yo no le pondría el 100% de avance, si bien ha habido cambios sustantivos, yo creo que todavía queda mucho por hacer, incluso a nivel nacional. Hernández Avendaño ha sido articulista de los periódicos Reforma y Milenio Diario, y de las revistas Este País, MX y Cristus. Se ha desarrollado como comentarista político en radiodifusoras como Radio Centro, Radio Red, Radio UNAM y Televisa Radio, así como en canales de noticias como CNN Noticias, Canal 40 y Televisa. Para ir cerrando el tema de sufragio efectivo y para que nos vayamos al tema de la reelección, que es un tema, además, en este año del 2010, profundamente discutido y debatido. Vayamos cerrando el tema del sufragio efectivo. El sufragio efectivo es un lema que Madero encabeza en buena medida, iniciando la revolución o iniciando una protesta muy clara respecto a la dictadura de Porfirio Díaz, y pareciera ser que es el componente político
de la revolución. El componente social lo pondría después Zapata, Villa, pero digamos el componente político de la revolución lo tiene Madero, con el tema de no es posible que tengamos elecciones con fraudes. Quisiera resumirlo así. Y 100 años después, nuestro país ha avanzado en algunos aspectos del sufragio efectivo. Pareciera ser que en algunos casos los votos se cuentan bien, pero en algunos otros los votos se cuentan mal o no se cuentan adecuadamente, o existe coacción del voto, o se roban urnas, y esto pareciera ser que refiere justamente a los problemas del sufragio efectivo. ¿Qué iría señalando respecto a qué posibilidades hay para que en los próximos años México verdaderamente tenga sufragio efectivo? Quisiera recordar a nuestro auditorio que la elección presidencial del 2006 es una elección que, a pesar de todos los avances electorales en reformas políticas, mantuvo en la incertidumbre al país. El ganador entra con déficits de legitimidad muy importantes, el perdedor se declara presidente legítimo. Es decir, Madero se volvería a morir otra vez. Después de 100 años diría, ¿qué ha pasado con el sufragio efectivo? Es decir, 100 años después no tenemos sufragio efectivo de tal manera que el presidente de la República vaya a desayunar al día siguiente con el ganador, como hizo Michelle Bachelet en Chile con Sebastián Piñera, su adversario político, y al día siguiente va a desayunar con él sin ningún problema. ¿Qué hace falta para que en México los ganadores tengan legitimidad política, los perdedores feliciten al ganador y el presidente de la República vaya a desayunar al día siguiente con el ganador, aunque no sea de su partido político? ¿Qué hace falta para eso? A ver, yo creo que lo que hace falta es precisamente aceptar las reglas del juego democrático. Y ahí, si me permiten, igual hasta soy un poco irreverente, porque lo primero que hace falta es ponernos, o sea, cargar el lastre que tenemos de la Revolución Mexicana, de lo que significó el lema sufragio efectivo, no reelección. Lo que tenemos es que ubicarnos en el siglo XXI. Y ubicarnos en el siglo XXI de, si lo que queremos es construir una democracia parte del principio de la aceptación de las reglas del juego democrático. Y lo primero que no tenemos es esa aceptación por parte de los propios contendientes, sean del partido que sean. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar y asumir que si uno puede ganar, igual que puede perder en un proceso electoral. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Se necesita dos cosas. Uno, un diseño institucional que garantice la equidad y que garantice que la competencia va a ser limpia, cosa que a veces todavía no está clara. Yo creo que si yo reforzara algo a nivel nacional sería la cuestión de la conformación del IFE. Me parece que ahí todavía es donde nos está metiendo mucho ruido para generar un árbitro que no lo consideramos como tal árbitro, sino a veces lo consideramos como parte digamos, como partidario o como no neutral, ¿no? Entonces, esa autonomía del IFE se tiene que garantizar, y se tiene que garantizar a partir de del distanciamiento de los partidos políticos. Hay otro elemento fundamental que tiene que ver con la cultura política. Tenemos que asumirnos que las cosas no son así porque son así, sino que podemos modificarlas a partir de nuestros propios comportamientos. El diseño institucional ayuda, pero también la parte, digamos, de asumir ciertas actitudes o formas de vincularnos con el poder político también. Y ahí es fundamental lo que pueda hacer la sociedad civil, empujando y obligando a la clase política a que realmente acepte esas reglas del juego. ¿Tú estarías de acuerdo, te pregunto para terminar este bloque de análisis, estarías de acuerdo en que habría 2 o 3 modificaciones muy importantes al diseño institucional y a las reglas del juego para que tengamos sufragio efectivo? Y te quiero preguntar específicamente, ¿estarías de acuerdo con que el IFE regulara y administrara todas las elecciones de México, incluidas las estatales y las municipales? 2, ¿estarías de acuerdo en que para que haya sufragio efectivo en México solamente hubiera financiamiento público y no privado? Y 3, ¿estarías de acuerdo en que los partidos políticos en México tuvieran una ley de partidos y en ese sentido tuviera una mejor rendición de cuentas a los ciudadanos? De las 3, muy brevemente, ¿cómo percibes estas puestas? La 1 y la 3 me parecen fundamentales y básicas. Creo que digamos, no necesitaría mucha explicación al respecto de por qué sería importante. Uno, la ley de partidos me parece que es una de las claves, uno de los grandes déficits de nuestra democracia. No solo ayudaría al proceso electoral, ayudaría al propio proceso de gobierno, y en ese sentido me parece fundamental. El tema del financiamiento público o privado, yo creo que más que nada más limitarlo al financiamiento público, creo
creo que como se establece en muchos otros países es a partir de una regulación y de un control del financiamiento privado. Lo que tú tienes que hacer y lo que yo creo que se necesita es precisamente tener reglas que no generen áreas grises, porque somos especialistas en darle la vuelta a la ley y en ver cómo logramos esquivarla para salirnos con la nuestra. En la última reforma electoral creo que fue clarísimo, y el proceso electoral que se desencadenó después en las elecciones intermedias, más claro no puede ser y más patente el hecho de cómo a pesar de una regulación de el uso de medios de comunicación, etcétera, etcétera, hemos tenido un abuso de... ¿Por qué? Porque se permitió darle la vuelta, ¿no? Entonces, creo que no estaría tan, digamos, o no me genera tanto ruido el financiamiento privado siempre y cuando se acote, se limite y se controle. Yo añadiría una cuarta regla que tú no has mencionado, Juan Luis, que es la parte de la conformación del IFE. Yo creo que es fundamental tener un IFE, no ya que regule o que controle todas las elecciones o no, creo que sí se logra hacer frente a eso, pero yo creo que tenemos que tener un IFE que esté, insisto, distanciado de los partidos políticos. De acuerdo, pues pareciera ser que hace falta todavía mucho para que el lema maderista de sufragio efectivo se lleve a cabo. Regresando del siguiente bloque, estaremos platicando sobre la reelección legislativa. Seguimos conversando con la doctora Elena Varela Guinot, politóloga. Estamos desgranando el lema maderista. Para ello, conversaremos en estos dos bloques últimos con la doctora Varela sobre el tema de la reelección, un tema que contemporáneamente está teniendo un debate muy importante en México. Elena, es evidente que Madero pensó en la no reelección a propósito de la dictadura de Díaz, que se confirmó justamente como un suceso, un conjunto de sucesos de reelección. Digamos que la dictadura de Díaz se dio a partir de la reelección. Ya analizamos cómo el Priato heredó este lema a la mitad. Le puso poca atención al sufragio efectivo, pero sí diseñó una regla de juego muy interesante sobre la no reelección consecutiva. Me gustaría que pudiéramos conversar con nuestro auditorio sobre las 3 reelecciones que son posibles en nuestro país. En este momento son 2, digamos, las que se están debatiendo, que es la reelección presidencial inmediata, la reelección de legisladores y la reelección de alcaldes. Y me gustaría que situáramos con nuestro auditorio el tema de la reelección. Ahora que las encuestas, estamos en el año 2010 y están las encuestas produciendo datos que señalan que la opinión pública no le gusta la reelección, y la clase política está promoviendo una reforma política de reelección consecutiva de legisladores y de alcaldes. ¿Cómo tocar este tema que ha sido tabú en algunos casos y ha permitido que funcione el sistema político de una manera razonablemente estable? A ver, yo creo que precisamente hay que distinguir los tipos de reelección y luego analizamos qué es lo que está ocurriendo con la sociedad mexicana. En primer lugar, el principio maderista iba, y tú lo has dicho muy bien, o sea, se pensó, era un principio pensado en el poder ejecutivo. Inicialmente no se implanta la no reelección para el poder legislativo. Entonces, una cosa es la reelección del poder ejecutivo, del presidente de la República, que si quieres lo dejamos para el final del programa, puesto que es de todas las reelecciones la que menos está discutiendo en estos momentos, o yo creo que se ve todavía como muy lejana, y la otra es la reelección del poder legislativo, y luego analizamos la de los poderes locales. Pero la del poder legislativo en realidad se establece en el año 33, y se establece como un mecanismo precisamente para garantizar también el mantenimiento del partido en el poder, pero permitiendo la circulación de las élites. O sea, era el mecanismo que terminaba de cerrar el círculo en un entramado institucional absolutamente fascinante, visto desde el punto de vista de la ciencia política, por lo que suponía el diseño de un régimen político que lo que hacía era mantenerse en el poder, o sea, garantizar ese mantenimiento del poder. Antes hice alusión a las cuestiones que lo legitimaron como tal, pero ahora lo que hace es también que ese mantenimiento en el poder no llegue a generar conflictos internos, sino que esos conflictos se lidien a partir de la propia circulación de las élites. ¿Cuál es el medio? Señores, cada 3 años que haya renovación en el poder
poder legislativo, de tal manera que si tú hoy no entras, para la próxima entrarás. Entonces, eso lo que permitió, insisto, la no reelección consecutiva, lo que permitió fue una de las claves para el mantenimiento o la estabilidad del régimen de partido hegemónico dominado por el PRI. He sabido, Elena, que no hay en el mundo ningún otro caso, como el caso mexicano, donde un partido político tuvo el poder 71 años. Con celebración de elecciones. Con elecciones consecutivas, periódicas, sin realmente muchas manifestaciones en contra. Y hasta donde entiendo, el Partido Comunista Chino todavía no alcanza esos 71 años, digamos, récord Guinness en el mundo contemporáneo. El maestro Juan Luis Hernández Avendaño ha sido investigador en el Centro de Estudios Municipales del Instituto Nacional de Administración Pública. Fue académico de tiempo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Coordinó Pastoral Universitaria, Integración Universitaria y la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Actualmente es director general académico de la Universidad Iberoamericana Puebla. Quisiera con nuestro auditorio ser capaces de ver cómo la reelección no consecutiva fue muy importante para esto. Entonces la pregunta es, en el siglo XXI, la discusión sobre si hacer la reelección legislativa y la reelección de alcaldes consecutiva no estaría dando el traste con la estabilidad o con la gobernabilidad del país. ¿Tú qué opinas? Pues sí, si estuviéramos pensando en el régimen priista, pero yo creo que ya hemos superado esa etapa. Entonces, en la medida en que tenemos que pensar en nuevas reglas, en que estamos con un nuevo diseño institucional, si bien todavía queda mucho por meterle a ese diseño, pero en la medida en que estamos pensando insisto, en que el régimen político que tenemos hoy en día no es igual al régimen de hegemonía priista, en esa medida sí podemos contemplar la reelección legislativa. Ahora bien, la reelección legislativa no es la fórmula mágica que acabará con todos los problemas de nuestros legisladores, ya quisiéramos que fuera así de fácil. O sea, no hay que considerarlo tampoco como, digamos, la llave que nos abrirá las puertas del paraíso. La reelección legislativa hay que contemplarla como un mecanismo que puede, junto a otras medidas, y ahora te digo cuál es la que desde mi punto de vista se requiere como parte fundamental para que funcione, como un mecanismo que lo que puede hacer es generar otro tipo de prácticas al interior del poder legislativo. El mecanismo que nos falta es rendición de cuentas. Reelección legislativa sin rendición de cuentas no sirve para nada. Los principales detractores de la iniciativa para que haya reelección legislativa consecutiva, habrá que recordar que en México sí existe la reelección legislativa no consecutiva. Exacto. Y los principales detractores de esta iniciativa dicen que si hacemos la reelección consecutiva de los legisladores, diputados, senadores, estaríamos provocando un mayor caciquismo, estaríamos promoviendo que la corrupción, que de por sí es bastante fuerte en nuestro país, se radicalice, y estaríamos provocando también que los ciudadanos no tuviéramos la capacidad para promover la circulación de las élites. A tu juicio, entiendo que tú estás a favor de la reelección legislativa consecutiva, con algunas otras reformas complementarias, pero ¿tú qué dirías? ¿Tú qué le dirías a Madero respecto a su lema de Madero, te quiero convencer de que sí debe haber en México reelección política? Bueno, primero que Madero no lo dijo con el poder legislativo, te sigo insistiendo, entonces es lo primero. Ahora, si incluso nos fuéramos al poder ejecutivo, lo que diría, el país que tenemos hoy en día, tenemos que construir un país muy diferente al del porfiriato. Si estamos asumiendo que tenemos el mismo país que el del porfiriato, apaga y vámonos. Es decir, yo creo que sí ha habido cambios importantes en el diseño institucional como para pensar que algunas medidas que fueron realmente fundamentales en un momento determinado en nuestra historia, en estos momentos vale la pena repensarlas. Ahora, con respecto a los argumentos que dicen que lo que sería era fortalecer esos cacicazgos o esas, digamos, clanes al interior del poder legislativo, si ya están establecidos. No nos engañemos, si es que seguimos viendo las mismas caras, lo que pasa es que se van pasando de un poder a otro, pero en realidad ahí siguen estando las mismas. No ha habido nada, no ha habido ningún cambio. Lo que tenemos que establecer
establecer y decir que es la ciudadanía la que no va a permitir la circulación de las élites, yo lo que le diría a la clase política y a los partidos políticos es, señores, tienen ustedes que buscar otros mecanismos que permitan la circulación de las élites a su propio interior. No pueden dejarlo en, tengamos una medida que no permite que el ciudadano en un momento dado tenga la discrecionalidad de decidir a ti sí te quiero y a ti no te quiero, esto porque es lo que permite la circulación de las élites. Más bien lo que tenemos que pensar, insisto, como digamos ciudadanos y como políticos, lo que tenemos que pensar es cómo generamos los mecanismos que pongan control a la corrupción que decías, a los cacicazgos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, perdón Juan Luis, lo que te decía es que lo que me parece fundamental, y para mí la reelección por sí sola no sirve si no hay un verdadero mecanismo de rendición de cuentas. Es decir, si no sabemos lo que realmente están haciendo los legisladores, no tenemos la forma en que los ciudadanos nos demos cuenta qué están haciendo, cómo lo están gastando, qué no están gastando, para qué lo están gastando. Si no tenemos ese mecanismo, la reelección sirve para bastante poco. Servirá en la medida en que realmente nos dé un instrumento que no es que vaya a garantizar, por supuesto que no, el buen cumplimiento de sus labores como legisladores de nuestra clase política, pero por lo menos va a ser una forma de controlar, ¿no? La doctora Varela tiene constante participación en foros académicos nacionales e internacionales, donde presenta los resultados de sus investigaciones sobre procesos de cambio político, consolidación de la democracia, calidad de la democracia y la relación entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Tengo para mí que la reelección legislativa es una propuesta política que se entiende poco en la opinión pública. Y también tengo para mí que no es claramente popular. La mayoría de la opinión pública está en contra. Cada vez que uno pregunta o que ve preguntas relacionadas con la reelección, la mayor parte de los encuestados no están a favor de la reelección legislativa. ¿Tú qué le dirías a los ciudadanos para convencerlos de que es mejor tener la reelección legislativa consecutiva que no tenerla? A ver, de entrada coincido contigo, pero además es que los mexicanos tienen toda la razón porque todo depende de cómo se les pregunten. Si tú a cualquiera de nuestros televidentes en este momento se les hiciera la pregunta de, a ver, ¿usted quiere que el diputado siga siendo diputado forever, o sea, para siempre ya, que se pueda, bueno, no, 12 años, porque establece un límite a los 12 años, que pudiera mantenerse en su curul durante 12 años? Bueno, yo soy la primera que digo, oiga, no. ¿Por qué? Además le tengo que pagar no 3, sino hasta 12 años, me parece un exceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tal cual está en estos momentos la pura reelección, en ese sentido coincidiría hasta con el sentir de la opinión pública. Es decir, si nada más esto es un mecanismo para que encima ni el esfuerzo vayan a tener que hacer de nada, porque ahí van a estar de vuelta y se pueden mantener el poder, pues no sirve. Lo que hay que hacer es vincular esa reelección con otras medidas, insisto, que permitan el control. Y entonces vas a la ciudadanía y si le planteas y le dices, oiga, fíjese que usted tiene el mecanismo de premiar y de castigar al buen gobernante, al buen diputado o al buen senador, o al malo, de la misma manera. Claro, no es tan directo el asunto de que un mal diputado va para afuera, porque los partidos políticos van a seguir teniendo poder, tampoco seamos tan ingenuos de que ahora va a quedar todo en manos del ciudadano, pero sí va a haber una forma de realmente de poder incidir en el hecho de que, o sea, de que el voto sirva para algo. Al principio del programa yo te decía, Juan Luis, te decía, hemos logrado que el sufragio sea efectivo, efectivamente. ¿Para qué? Todavía no nos queda claro. ¿Cuáles son las consecuencias que está teniendo de que nuestros votos se cuenten? En realidad al ciudadano no le queda claro, por eso no quiere que el diputado se reelija, precisamente porque decir, a ver, ok, lo voto y se mantiene en el poder, se va de viaje, no trabaja nada, ahora mismo ya están preparando sus vacaciones de Semana Santa, eso sí, están recuperando el día, que lo digamos, perdón. Entonces están haciendo una serie de cosas y resulta que al final dices, pues yo no lo quiero mantener en el poder. Entonces no me interesa mantenerlo en el poder porque lo que está haciendo es aprovecharse de esa situación. Sin embargo, si yo tengo ese mecanismo para controlarlo, entonces sí, sí podré de alguna manera, sí tendrá su razón de ser la reelección. Estamos en un punto que me parece sumamente interesante porque a lo mejor estaríamos en la antesala de que el lema maderista de sufragio efectivo, no reelección, pudiera cambiarse un poco y podría ser sufragio efectivo sí reelección. Es decir, yo creo que los mexicanos no hemos descubierto realmente el valor de nuestro voto. Tengo la impresión que, a diferencia de otras sociedades en donde la democracia tiene más tiempo, está más consolidada,
Los ciudadanos sí saben qué hacer con su voto y tiene que ver un poco con lo que tú has dicho, premiar y castigar a los políticos. Claro, lo que pasa es que eso se puede hacer cuando hay elecciones libres, transparentes y razonablemente equitativas, es decir, cuando hay sufragio efectivo. Curiosamente, pareciera ser que en nuestro país, si hubiera realmente sufragio efectivo, los ciudadanos tendríamos la posibilidad de conocer y de saber que con el voto podemos premiar y castigar. Y en un régimen político con reelección consecutiva podría darse el círculo virtuoso del sufragio efectivo y de la sí reelección, es decir, premiar a los políticos cuando han hecho bien o castigarlos cuando han hecho mal. ¿Tú estarías de acuerdo básicamente en que estos componentes están muy estrechamente vinculados, asociados? Por supuesto que sí, pero no, ni siquiera es el único que se requiere el del sufragio efectivo. Te insisto, la parte de reelección va ligada, es uno de esos elementos que no solo, o que tienen un principal componente de acceso al poder, pero lo que lo liga es con el ejercicio de poder. Yo creo que lo que nos ha faltado fundamentalmente son todas aquellas transformaciones que profundizan el proceso de cambio a partir de cambiar las prácticas del ejercicio del poder, no tanto el acceso. Si bien todavía hace falta algunas modificaciones, lo que nos queda por hacer tiene que ver con qué es lo que hacen. Es decir, nos estamos centrando demasiado en qué ocurre entre un proceso electoral y otro. Es lo único que nos interesa. Ahora ya estamos de cara al 2012, de quiénes sean los candidatos, quiénes no serán los candidatos, y empieza ya los jaloneos, y entonces parece que solo nos interesa qué ocurre entre una elección y la siguiente elección, sea de carácter federal, sea de carácter local, sea de carácter, o sea, del presidencial o del poder legislativo. Y nos olvida votar. Hay un lapso de tiempo en donde los políticos están tomando decisiones. Y ahí es donde nos está faltando a la ciudadanía intervenir. Entonces, hemos llegado al sufragio efectivo parcialmente, si quitamos la parte local, estatal, hemos logrado. Pero resulta que lo que ocurre entre elección y elección seguimos sin tener ningún control los ciudadanos. La reelección legislativa lo que permite es un mecanismo que en el acceso al poder efectivamente permite controlar una parte del proceso de la ciudadanía, siempre y cuando se pueda seguir controlando lo que ocurre entre una elección y la otra. Porque si no, insisto, efectivamente va a ser perpetuar las mismas prácticas que hasta ahora se han dado. Pues sugiero que en el último bloque podamos profundizar en la reelección presidencial y en la reelección de alcaldes, que es un tema también muy importante y que seguramente nuestro auditorio estará muy interesado en saber las particularidades de estas dos reelecciones. Continuamos. Estado conversando con la politóloga Elena Varela Guinot a propósito de la vigencia y actualidad del lema madrista, sufragio efectivo, no reelección. Hasta ahora hemos podido analizar y constatar que el sufragio efectivo sigue siendo una demanda más que vigente, que hemos avanzado parcialmente en algunos aspectos, pero 100 años después todavía hacen falta mecanismos y ámbitos donde el sufragio efectivo se lleve a cabo con toda pulcritud. Y también hemos analizado las posibilidades que hoy, el siglo XXI, ameritan para México respecto a la reelección legislativa en términos consecutivos. Elena, hay dos aspectos que no hemos tocado y que ojalá pudiéramos analizar respecto a las consecuencias de la reelección consecutiva presidencial y las consecuencias de la reelección legislativa la reelección para los alcaldes, la reelección consecutiva para alcaldes. ¿Cuál es tu apreciación respecto a estos dos niveles de posibilidades? A ver, yo creo que la pregunta es cuál es mi apreciación con respecto a qué tan factible es que se apruebe o no se apruebe o que se dé. Yo creo que es mucho más factible con todos los asegúnes que yo le pondría la reelección a nivel local que a nivel ejecutivo. Es decir, la de a nivel ejecutivo todavía no se está planteando porque ahí sí es curioso, bueno, no es curioso, es normal, es decir, ahí sí el lastre de la historia todavía nos pesa mucho. Tú estás planteando este programa en todo momento
momento recurriendo al lema maderista. Es más, terminaste el anterior bloque diciendo que con permiso de Madero que íbamos a decir que sí a la reelección. Yo te iba a decir, bueno, es que a lo mejor Madero sí estaría de acuerdo con que hoy en día en el siglo XXI tuviéramos reelección. Es lo que habría que plantearse, más que decir si estamos llevando la contraria o no a Madero. Ahora, a partir de ese peso que tiene la historia o ese principio de no reelección, cómo se puso fin al porfiriato y lo que significa en nuestro imaginario colectivo, pensar en una reelección del Ejecutivo en estos momentos yo creo que todavía es muy prematuro. Supongo que Calderón, como cualquier otro presidente previo, siempre podría estar más o menos, digamos, soñando con esa medida, porque siempre, bueno, pues el poder es muy apetitoso y una vez uno está en él, cuesta desprenderse, ¿no? Entonces siempre a uno le gusta mantenerse en el poder. Pero yo creo que más allá de lo que pensaría cada quien, ¿no? de los deseos de cada quien, si pensemos en las condiciones de cultura política, en las condiciones institucionales, yo creo que todavía no estamos preparados para eso. Y tiene que ver un poco con lo mismo que establecía a nivel del Poder Legislativo. Tiene que ver todavía con todas las medidas que es necesario introducir antes para poder pensar en una reelección del Ejecutivo. Todas las medidas que tienen que ver con ese ejercicio de poder más transparente, con mayor acceso a la información, con mayor rendición de cuentas, en donde realmente sintamos que sí vivimos en una democracia plena y no nada más en una democracia electoral. En la medida en que logremos avanzar en eso, entonces seremos capaces efectivamente de pensar en una reelección del Poder Ejecutivo. Creo que todavía es muy prematuro en ese sentido. Y por lo mismo, bueno, en cambio en el caso de los gobiernos locales, yo creo que al ser los gobiernos que más cercanía tienen con la sociedad, es mucho más pensable la posibilidad de que realmente la ciudadanía tuviera ese mecanismo de control hacia el gobierno local. Ahora, la pega que yo le pongo es que de la misma forma que en el nivel local es donde estamos viendo las experiencias de participación ciudadana, por ejemplo, más avanzadas, donde estamos viendo ejemplos de participación social muy importantes, al mismo tiempo también lo estamos viendo, tú lo mencionaste con la cuestión electoral, pero también la podemos mencionar con el caso de corrupción y demás, también es donde estamos viendo abusos de poder importantes. Entonces, de nuevo, el caso de la reelección del poder local, de los municipios, tendría que venir acompañada de una serie de medidas que nos permitieran acotar y controlar ese fenómeno, la corrupción. Y desde luego con lo que no estoy de acuerdo es con la idea de que lo que se renueve o se reelija es el cabildo completo. Yo creo que hay que distinguir al interior de un cabildo, no es lo mismo lo que hace cada uno de los integrantes del mismo, como para pensar una reelección en equipo me parece que no es lo más pertinente. Pareciera ser entonces que la reelección presidencial, que evidentemente no se ha tocado en las discusiones públicas, está muy clara, es un tema muy difícil, muy complicado, y los sexenios pareciera ser que convencen casi a todo el mundo. Bueno, perdón, Juan Luis, de entrada yo sí pensara en una reelección del Ejecutivo, que no la rechazo pensarla en la medida, insisto, en que se profundice o se avance en nuestro proceso de democratización. Desde luego pensaría en acortar que ya no fueran sexenios, sino más bien fueran periodos de 4 años. Sí, como sucede en la mayor parte de los países de América Latina, que tienen primeros periodos de 4 años y con la posibilidad de una reelección única por otros 4 años más, con la posibilidad de que tengan 8 años finalmente, como en Estados Unidos y también como en alguna parte de América Latina. La doctora Elena Varela Guinot sigue desarrollando trabajos sobre instituciones mexicanas y su impacto en la gobernabilidad democrática, y es actualmente profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y es directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de esta misma institución. Quisiera entonces que vayamos cerrando, Elena, y compartiendo con nuestro auditorio qué conclusión podríamos ir avanzando respecto a este binomio, sufragio efectivo, no reelección en el siglo XXI y particularmente para lo que sigue en los próximos años en la historia política de este país. Como historiadora me puedo permitir este lujo. Yo creo que lo que sigue es de entrada, hay que quitarse el lastre del binomio, insisto, no hay que ponerlo como estamos violentando los principios de la Revolución Mexicana. Creo que ese es el gran error y lo que nos ha impedido avanzar en nuestro proceso de transformación política. Porque es lo que marca la historia y porque es nuestra tradición, no hemos avanzado en determinadas transformaciones. ¿Tú dirías que somos demasiado
nostálgicos con nuestros lemas históricos? Siempre todo el mundo es demasiado nostálgico, el dicho de siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, así opera, pero el problema además es que no es que seamos nostálgicos, es que lo tomamos como una carga de o sea, si damos la espalda, o precisamente se toma el pensar en un cambio como darle la espalda a esos principios, como acabar, digamos, renunciando a la Revolución Mexicana, y en realidad yo creo que no significa eso, lo que significa es que el proceso revolucionario tuvo un resultado, digamos, se tradujo en una forma de política específica, criticable o no criticable, creo que no viene ni al caso, es decir, es parte de nuestra historia, pero en estos momentos estamos en una nueva etapa y creo que es el momento en que no hay que pensarlo como qué hacemos con el binomio, sino que más bien qué hacemos con nuestro sistema político hoy en el siglo XXI, qué hacemos con nuestra sociedad hoy en el siglo XXI, cómo nos organizamos y cómo nos pensamos para mirar hacia adelante, no porque tengamos que cargar sufragio efectivo o no reelección por los siglos de los siglos, que ese es nuestro gran problema, que parece que lo llevamos, insisto, como un gran lastre que nos impide hacer las transformaciones que el régimen político está necesitando. Pues pareciera, Elena, que tu beta histórica o tu beta de historiadora... No renuncio a ella, al contrario, por ella misma digo que quizá tengamos que mirar hacia el futuro. Pareciera ser que sí, en efecto, esta beta de historiadora viene muy al caso, porque pareciera ser que los mexicanos nos aprendemos la historia oficial con ánimos de cargar con ella como si fuera un pesado fardo que no nos deja movernos contemporáneamente. En ese sentido, entonces, podríamos con nuestro auditorio compartir dos conclusiones que han sido, digamos, resultado de buena parte de esta charla. Primero, que el lema maderista, sufragio efectivo, no reelección, tiene básicamente todavía componentes por trabajar, todavía componentes que hay que luchar, particularmente en el trabajo para que nuestro voto siga o sea válido. Y segundo, que la reelección política, en el caso del Poder Legislativo, en el caso de los alcaldes, parece que es positiva para el tiempo que nos toca vivir a principios del siglo XXI. Así que bueno, pues ojalá y esta conmemoración de los 100 años de la Revolución y de este lema nos permita en México tener un mejor sistema político. Finalmente, en ese sentido, vamos caminando. Pues sin más, agradecer a la doctora Elena Varela Guinot, politóloga, historiadora, que ha conversado con nosotros sobre este lema maderista que necesita una actualización para el siglo XXI. Pues agradezco la atención de todos ustedes. Muchas gracias por su atención.